Vamos al tema financiero, tema económico que vive el país. ¿Cómo salimos de esta situación ¿Cómo de salimos, sí, estancamiento? señor? Doctor Marco Flores Troncoso, muy buenos días, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cuál es precisamente, a dónde, los mecanismos a los que tenemos que recurrir? Bienvenido a Radio Morena. Queridos oyentes, vamos a escuchar la bienvenida para el economista Marco Flores Troncoso. Hay que preguntarle al economista Marco Flores. Buenos días, Lo ha un gusto venido saludar a todos sosteniendo ustedes en la radio y fuertemente. a su amable audiencia. ¿Qué hacer con la economía? Lo que hemos venido diciendo desde hace ya varios años. Eh, una economía no puede generar empleo, no puede generar posibilidades de progreso si no crece. Y la economía ecuatoriana está estancada desde hace 7 años. Si la inversión internacional no existe en el Ecuador, como en efecto no existe, si la inversión nacional privada ecuatoriana fue herida en la pandemia, luego nuevamente herida por la delincuencia, por la inseguridad, por la caída de la demanda. Entonces, no esperemos que la inversión privada nacional se incremente de la manera importante en que se requiere incrementar para producir crecimiento económico. Nadie produce si no tiene a quién vender. Nadie incrementa la inversión si la nueva producción no puede ser colocada, si la capacidad de consumo cae. Y el propio Banco Central señala que cae el consumo de los hogares, cae el consumo del público, es decir, cae el consumo total, cae la demanda en definitiva. Entonces, en esas circunstancias, lo único que nos queda, y no ahora, desde hace ya varios años, es impulsar la inversión pública. La inversión pública, sobre todo por el lado de los servicios, y ahí concretamente impulsar en servicios de salud a la cabeza, seguridad, educación, obra pública. La obra pública está abandonada. No hay obra pública en los últimos 3 gobiernos y particularmente en los 2 últimos. Ahora, nada de eso se ha hecho. Y nada de eso se ha hecho porque el gobierno, lo que trata, este gobierno, que tiene una alianza neoliberal con el Fondo Monetario, al igual que lo tenía el gobierno anterior, lo que trata es simplemente de cubrir el déficit fiscal. Es más, el programa con el fondo lo dice, de cubrir el déficit fiscal, pero destruyendo la inversión pública. Por eso es que hasta el mes de mayo, de un plan anual de inversiones de 1.733 millones, la última cifra revela que en los primeros 5 meses del año, entre enero y mayo de 2024, de 1.733 millones, la inversión ejecutada del plan anual de inversiones es apenas 40 millones. Eso les da a ustedes una idea, más bien dicho, les muestra claramente que la inversión pública ha sido destruida. Así no podemos avanzar, así no podemos generar crecimiento económico y menos el crecimiento económico que el Ecuador requiere para mantener el empleo y generar nuevo empleo y esperanzadoramente reducir en algo la pobreza. Marco Flores, usted ha venido diciendo muy sostenidamente y certeramente el mal manejo económico que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Diario Expreso el día de hoy reconoce y lo dice y hace un gran análisis. La economía ecuatoriana está bajo el acecho de la recesión en todo el Estado ecuatoriano. Y usted también ha hablado que ni las izquierdas anacrónicas ni el capitalismo salvaje son la solución. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál debería ser el camino? ¿Cómo deberíamos manejar esta economía para que nuestro pueblo, en más de un 70% ya en una pobreza más o menos grande, pueda resurgir, pueda revivir? ¿Cómo es que no nos pueden sacar del problema? Pregunta nuestro pueblo. Usted, en su sapiencia y en su conocimiento, nos daría luces para ver cómo es que podemos caminar en favor de todo este acontecer nacional. Solo hay un camino, solo hay un camino. Y aquí quizá vale la pena señalar lo siguiente, digo, un camino alternativo, un camino que realmente nos permita lograr lo que usted está diciendo. Para qué está hecha la economía? ¿Para qué se inventó la economía? Para ayudarle a la gente, para que la gente mejore su calidad de vida. Yo les hago una pregunta y me hago una pregunta en voz alta y le pregunto a la gente que nos escucha. ¿La economía del Ecuador ha mejorado en los últimos 7 años? Tenemos un mejor país.
tenemos por lo menos una seguridad estable, la gente puede conseguir empleo, la migración se ha reducido, tenemos obra pública, las carreteras están atendidas, los niños tienen matrícula en las escuelas, los jóvenes en los colegios y universidades. Los padres de familia están tranquilos porque sus hijos pueden estudiar, porque hay el cupo para que estudien. Los jubilados por lo menos tienen una vida digna, pueden sobrevivir con dignidad. En fin, son varias las preguntas que podemos hacer en esta línea. La respuesta es no, pues evidentemente no. Entonces, yo me pregunto, Luis, Roberto, Mayra y amigos en general, ¿por qué seguimos en el mismo camino? ¿Por qué seguimos este mismo modelo que no nos da resultado? Entonces, yo lo que propongo es un modelo alternativo, que no es este modelo de ultraderecha, una derecha depredadora, una derecha que se atraganta simplemente y que no produce una economía compartida para que todos podamos progresar, sino que acapara los grandes réditos del Estado moderno. El escaso crecimiento económico se queda en sus manos. Los privilegios se quedan en sus manos. Es esta derecha, ultraderecha, que ha venido gobernando y que se privilegia a sí mismo, pero que le tiene al Ecuador sin poder contestar estas preguntas. Frente a eso hay otra opción, que es la vieja izquierda. No me refiero a las nuevas izquierdas que están surgiendo, pero me refiero a la vieja izquierda. Esa izquierda caduca, esa izquierda que diseñaba programas marxistas. Marx fue un hombre inteligente que dijo muchas cosas ciertas, pero se equivocó rotundamente en el manejo de la economía porque conspira, sus planteamientos conspiran contra el espíritu del ser humano, que es progresar. Usted no puede pensar que puede arreglar las cosas quitándole al de arriba para darle al de abajo. No se igualan ni se logran equidades quitándoles a unos para darles a los otros, ni tampoco se soluciona el problema igualando hacia abajo. Hay que igualar hacia arriba. A los que no tienen, hay que hacer que tengan. No tiene que quitarle usted a los de arriba. Lo que tiene es que el Estado distribuir mejor. Entonces surge este nuevo Estado moderno que es el que yo estoy planteando. Sí, un Estado que celebre un contrato social inteligente, un nuevo contrato social entre el Estado, entre el sector privado, o sea, el inversionista, el empresario y el trabajador. Pero un contrato mucho más justo, que reparta mejor los dividendos. Y al mismo tiempo un contrato que reconozca el esfuerzo empresarial y también el esfuerzo laboral. Es decir, un nuevo contrato social, donde no tengamos prisiones mentales y nosotros podamos recibir en esta línea de conducción, en este torrente que yo creo que va creciendo en Ecuador, a todos aquellos que quieren un país diferente, que quieren un país con una institucionalidad reconstruida, que saquen a los jueces y fiscales sinvergüenzas que se han vendido y se siguen vendiendo y dejen a la gente honesta, que aunque sean pocos, hay, pero pocos. Es decir, reconstruir la institucionalidad quiere decir confiar en la ley, vivir todos bajo el amparo de la ley, pero no una ley prostituida, pero no una ley que es indulgente con unos y que castiga y persigue a otros, que no se use el poder judicial para perseguir a los opositores, que el poder judicial sea para sancionar a los infractores con un debido proceso y que nosotros podamos atraer inversión pública, a inversión internacional sin entregar el patrimonio del Estado, sin entregar los principales campos petroleros, sin entregar el oleoducto de crudos pesados, sin hacer lo que quieren los neoliberales, porque ese patrimonio, los mejores activos productivos del Estado, son los que deben servir para asentar la nueva economía. Entonces, en esta hora del Ecuador, sobre esta base que estoy mencionando, que no es la vieja izquierda, ¿no es cierto? Las estructuras de vieja izquierda, que además es una vieja izquierda inoperante, ineficaz, abusiva, que además ha sacrificado a mucha gente, pero que tampoco es la ultraderecha esta salvaje, troglodita, saturada de codicia, que lo único que hace es enriquecerse mientras a la gente se le arruina su progreso. Pero el progreso no es solamente que la gente pueda ganar más dinero, sino que la gente puede educarse, que pueda tener mejor comida, una mejor vivienda, que los hijos puedan educarse para romper el ciclo de la miseria. Esa es la nueva economía que se requiere. En esta hora del Ecuador,
dada la crisis fiscal que tenemos, dada la destrucción fiscal de la economía, dado que tenemos un presupuesto del Estado absolutamente limitado, hecho de remiendos y pedazos y fundamentalmente con deuda. No podemos iniciar este programa de la manera que quisiéramos, pero sí lo podemos comenzar en 4 áreas. Tomar recursos del Estado que el Ecuador sí tiene para invertirlos en 4 áreas fundamentales, Luis. Salud, ¿no es cierto? Que es clave para poder recuperar los servicios de salud y atender a estos 7 millones de pobres que tiene el Ecuador, que como ustedes decían muy temprano, se están muriendo porque el Estado no les atiende, porque la red de salud pública se encuentra en el estado en que todos sabemos que se encuentra. Invertir en salud, invertir en seguridad, porque no puede ser que se siga matando y extorsionando a la gente, destruyendo su tranquilidad, destruyendo sus vidas y además destruyendo la economía, porque esa inseguridad también destruye la economía. En tercer lugar, tenemos que invertir en educación. Una de las graves ramificaciones de la pobreza es la falta de educación de la gente. Y cuando la gente no se educa, es fácilmente presa de todos estos cuenteros que ofrecen el oro y el moro y que nunca le cumplen. Y que la gente siempre queda frustrada. Por eso es que hay que creer no en lo que dicen, sino en lo que hacen. Las personas son más lo que hacen que lo que dicen. Y en cuarto lugar, en esta línea de conducción, evidentemente obra pública. ¿Pero qué dicen los neoliberales y qué dicen estos gobiernos? Es que no nos alcanza la plata. No les alcanza la plata porque están preocupados de cubrir el déficit. Como que cubriendo el déficit se produciría crecimiento económico, cuando esto es exactamente al revés. El déficit fiscal es el resultado de la falta de crecimiento económico. Si la economía no crece, vamos a tener déficit fiscal por una razón muy simple, porque los gastos se incrementan mucho más rápido que los ingresos. Pero si hacemos lo contrario, si generamos crecimiento económico, entonces vamos a poder ir cubriendo el déficit de a poco. Es decir, el cambio de modelo es sustantivo. Los neoliberales no piensan así. Los neoliberales están anquilosados en sus propios privilegios, en sus intereses en conflicto. Yo propongo una economía que vuelva a invertir en la gente, que dedique sus principales esfuerzos no a servirle a la gente, como dicen muchos de los políticos, de los dientes para afuera, sino realmente a ayudarle a la gente en forma efectiva, para que tenga trabajo, para que tenga un salario, para que viva con dignidad, para que pueda curarse, para que pueda educar a sus hijos. Yo planteo un plan de nivelación para los estudiantes que terminan la escuela y sobre todo el colegio para ir a la universidad, porque ellos no están en capacidad de competir en un examen de ingreso con un estudiante que ha realizado su colegio en un buen colegio, con un pobre niño que ha estado estudiando en la ruralidad, alejado, o en la Amazonía, o en cualquier escuelita pobre o colegio pobre sin las condiciones necesarias. Propongo que el Estado genere un plan de nivelación a nivel nacional. Propongo crear la Red Nacional de Guarderías para las Madres Pobres. Propongo desayuno escolar para los niños sin negocio. Propongo que la salud de los niños pueda ser atendida. Eso no cuesta mucho. Eso se llama inversión pública. Porque el crecimiento económico, que es necesario, Luis, estoy terminando un artículo sobre esto y tendré el gusto de enviárselos al final de la mañana. El crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos generar crecimiento económico, pero no es suficiente. La forma de ayudar, por una razón bien simple, porque el crecimiento económico se distribuye entre todos, pero se queda más en la parte de arriba. Entonces, los que están debajo del promedio, esos son los que sufren. Cuando ustedes ven el PIB per cápita, o sea, el ingreso por habitante, es un promedio, es dividir todo el ingreso para la población. Pero los que están bajo del promedio son los que están perjudicados, porque es un promedio. Es como decía Verdaguer, ¿no? Si usted comió un pollo y yo no comí nada, en promedio los dos comimos medio pollo. Esto no funciona en economía. El PIB no nos está diciendo nada de cómo se distribuye ese crecimiento. Entonces necesitamos que el Estado intervenga para poder reducir las inequidades y las desigualdades. ¿Y cuál es la mejor forma de que el Estado pueda ayudar en ese proceso y en ese objetivo? Haciendo lo que le acabo de decir, invirtiendo en lo crucial, repito, salud, seguridad, educación, obra pública. La gente, mientras dice expreso la fórmula de Noboa que se vale de la crisis
pese a las polémicas decisiones, sigue sin generarse un estallido social. Expreso ha estado genial el día de hoy en términos de análisis. Dice Expreso que hay miedo, propaganda, elecciones, la fórmula que desgasta a Noboa. Por esto habría bajado en las encuestas, pero el problema es, para mí, platita en el bolsillo y lógico, o lo que el pueblo quiere inmediatamente, ¿no? Solución económica y lógico desde el Estado incentivar a que haya dinero circulando, que haya trabajo, que haya empleo, atraer inversión, porque de lo contrario sucumbiríamos como país, que es más o menos lo que el sentimiento que le observo, Marcos. Sí, completamente de acuerdo, Luis. Son horas las presentes, decía un profesor mío, un sacerdote jesuita, Ignacio Rueda. Esto quiere decir que esto no puede dejarse para más tarde. El círculo de la miseria es gravísimo en el Ecuador. Ese círculo de la miseria significa que hay gente tan pobre en el Ecuador que no tiene capacidad de ahorro. Y como no tiene capacidad de ahorro, no puede planificar el futuro. Y como no tiene dinero para planificar el futuro, sus hijos nacen pobres y siguen muriendo pobres. Y así la pobreza se sigue transmitiendo de generación en generación, sin cuidados de salud adecuada, sin nutrición adecuada, sin educación adecuada, sin seguridad adecuada, sin agua limpia adecuada, sin infraestructura suficiente. Todo eso es pobreza. Y si el Estado no interviene para mejorar todos estos indicadores que a la final nos llevan a lo que los economistas llamamos el desarrollo humano, esa gente sigue en ese círculo vicioso de la miseria, en ese círculo de la pobreza. Tenemos que romper el círculo de la pobreza, educarle a la gente, no solamente darle un plato de comida, más bien dicho, generar las condiciones para que pueda obtener con su trabajo un plato de comida, sino también generar las condiciones para que pueda educarse, para que pueda mejorar su salud, para que pueda mejorar su vivienda. Eso es la lucha contra la pobreza. Nada de eso se ha hecho en los últimos 7 años. Y yo sí acuso y digo, la gente tiene grave responsabilidad en esto. Porque lo que quiera que sea, porque se equivocó, porque confió y no le cumplieron, porque fue engañada, por lo que quiera que sea. Pero la gente vota mal en este país. Ha votado 7 años por gente que no le ha ayudado. Las preguntas que hice al principio. No le ayudaron a la gente, no les ayudaron a los niños, no nos están ayudando. Hay que hacer una convocatoria general a todos, a los ricos, a los pobres, a los medianos. Y el Estado, pero un Estado eficiente. Solidario sí, pero eficiente. Un Estado solidario sin eficiencia no nos sirve. Y un Estado solo eficiente sin solidaridad tampoco nos sirve, porque el pez gordo se va a comer al más pequeño. Necesitamos un Estado eficiente que asigne bien los recursos y que se lo puede hacer. Ese es el nuevo cambio que hay que introducir con esta nueva corriente que yo creo que crece en el Ecuador, que no es ni la extrema izquierda ni la extrema derecha, porque gobernar desde los extremos siempre será negativo y dañino. Es una corriente humanista que recoge lo mejor de cada uno de los sectores, que cree en lo que funciona, que se adapta a lo que funciona, que ratifica lo que funciona. ¿Funciona pero para quién? Funciona para la gente, orientando el bien común, es decir, con orientación del bien común. Es esa gente, es ese humanismo que yo creo que está surgiendo en el Ecuador, que quiere un nuevo país, que no quiere las viejas estructuras, ni de unos ni de otros, que no quiere liderazgos inmortales en el Ecuador, que quiere asimilarse a un proceso de cambio, pero a un proceso de cambio que le mejore la vida. De eso es lo que se trata. Y la gente, y los economistas, y los analistas, y la prensa deberían pensar cuál es el Ecuador que quieren. ¿Quieren este Ecuador de los últimos 7 años? ¿Quieren el Ecuador radicalizado? ¿Quieren el Ecuador del neoliberalismo? Firmando un acuerdo con el Fondo Monetario para que la economía no crezca, simplemente para pagar la deuda. Es vergonzoso. Haciendo un show porque se entrega un aval, que es una cosa sin mayor significación. Yo entregué muchos avales, porque eso es lo que le corresponde al Estado hacer. Jamás ni siquiera comunicamos, ¿no? El aval es simplemente poner una firma de garantía del crédito que van a pagar los deudores, en este caso los consejos provinciales o las alcaldías. Sí, porque no hay obra pública, porque no hay nada más que exhibir. Sí, ese es el Ecuador que queremos, un Ecuador mentiroso, engañador.
¿O queremos un Ecuador mucho más libre, pero libre en el pensamiento, libre en la acción y sobre todo con resultados efectivos para todos, particularmente para la gente que atraviesa mayores necesidades? Esta no puede ser simplemente una declaración. Tiene que ser una actitud sustentada en acciones concretas, pero acciones concretas que den resultados, Luis, que den resultados para la gente. Yo ubico como problema fundamental en el Ecuador la falta de educación de nuestro pueblo. Qué bien. Es esa falta de educación que no le permite realmente progresar, que no le permite alcanzar a ver cuando le engañan, que no le permite realmente escoger bien y que afecta su calidad de vida, que afecta su calidad de vida en todas sus formas. ¿Cómo? Entonces, los que hemos tenido por lo menos la posibilidad de estudiar, de prepararnos algo, en fin, tenemos la obligación moral de tratar de conducir un proceso, por lo menos de Sí, sí. orientarlo, para que la gente tome conciencia y elija a las personas que debe elegir, a las personas adecuadas. Y esto no es solamente el presidente, el vicepresidente, estos son los alcaldes, estos son los prefectos, estos son los diputados, los asambleístas. Y hay que exigirles que respondan. Todos hablan a nombre de la patria o a nombre del pueblo, pero pocos, como usted, ha estado permanentemente junto al pueblo. Estar junto al pueblo no es una declaración, es una actitud de vida, es un compromiso que se ratifica o no en la práctica. Y aquí en el Ecuador, como diría el brillante Jean-François Revel, allá por los años a mediados de los 90, este luminoso francés escribió un libro que tituló El conocimiento inútil. Y a lo largo del libro demostró que la fuerza principal que mueve al mundo es la mentira. Y nosotros no queremos un Ecuador de mentira. Aquí se miente mucho. Se están adulterando las cifras. Se están presentando cifras mañosas, maquilladas. Se está escondiendo información. Y se lo viene haciendo porque la gente no se da cuenta. Bien, Entonces, es un país diferente. economista Marco Flores Troncoso, muy agradecidos. Entonces aquí hay una oportunidad para hacer despertar a una sociedad que poco o nada hay de quienes ejecutan una proforma presupuestaria, como usted lo señala, ante la falta de transparencia. Hay que hacer despertar a la sociedad, Sí, yo conociendo. los decires del economista Marco Flores. Es el análisis perfecto. Y eso es lo que nos está pasando como país. Gracias por esta comparecencia, ¿no? Saber elegir entonces a las próximas Gracias a ustedes. autoridades Que Dios los el 9 bendiga. de febrero.